Bueno, acá arrancamos. Acá estamos. Hola, ¿qué tal? Vamos a ir esperando que se vayan uniendo. Estamos abriendo el vivo unos minutitos antes para chequear la conexión de Susana. Así que por eso abrimos unos minutitos antes. Acá esperando que se vaya conectando. Hola, Lau. Reconocí el apellido. Acá estamos, esperamos. Hola Inés, hola Gaby, hola Cintia. ¿Cómo están? Hola Sin. Hola Marina, ¿cómo estás? Bienvenidos, acá estamos esperando que se una Susana. Muy bien, acá muy contenta, muy emocionada por hacer este vivo. Recién estuvimos hasta hace unos minutitos con Susana desde mi cuenta personal probando la conexión, así que bueno, ahora esperando que se conecte acá para arrancar el vivo de este nuevo café psicomotor. Acá la tenemos a Susana que ya se unió, a ver si me manda invitación para unirse. Acá estamos. Estamos esperando que se conecte. Y acá estamos. Ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Ahora sí, estamos en vivo y en directo para Argentina y el mundo, Increíble. desde Espacio Por fin la Habitarte. tecnología. Bueno, antes que nada, les doy la bienvenida a todos los que se van sumando. Bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar acá hoy en este Café Psicomotor nuevo. Y bueno, yo creo que nuestra invitada de hoy carece absolutamente de necesidad de ningún tipo de presentación, pero nobleza obliga. Voy a presentar a Susana Mo. Susana es la docente más querida de toda la universidad. Uy, perdón, lo dije. No, nosotros estamos muy contentos de tener a Susana acá. Susana fue testigo del nacimiento de este espacio. Así que bueno, estamos muy contentas de tenerte acá y te vamos a dar la palabra para que arranques vos a presentarte, como quieras. Bueno, yo estoy muy agradecida con esta invitación, también estoy muy emocionada porque me han llamado y me han dicho que iban a participar muchos colegas también y me han deseado como mucha suerte, así que realmente estoy como rodeada de un halo así de empuje y a su vez un poquito atemorizada porque es mi primer vivo de Instagram. Es realmente Es como, todo, es es como toda una otro nueva mundo, tecnología. exactamente, es Sí, un debut. bueno, Así que bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. Primero agradecerles y felicitarlas, nuestros graduados y nuestros discípulos de alguna manera nos sorprenden con todas estas creaciones que de alguna manera nos permiten seguir sembrando en la psicomotricidad. Y vos me decías que me presentara. Bueno, yo en realidad primero soy maestra, después profesora en educación especial, después estudié la carrera de psicomotricista en la vieja y querida escuela de la AAP, de la Asociación Argentina de Psicomotricidad. Y bueno, y no contenta con eso, después hice la licenciatura en educación y después recientemente una maestría en ciencias sociales y humanidades.
donde trabajé especialmente en escuela primaria, que me pareció que era un área interesante para trabajar y para explorar desde la visión de la psicomotricidad. Y lo que hice la mayor parte de mi vida es trabajar en educación y trabajar en psicomotricidad también. Eh, y siempre con tareas gratas y con mucha responsabilidad, pero también con mucha alegría y con mucho empuje, difundiendo sobre todo la psicomotricidad, sobre todo en los últimos años, ¿no? También con maestros, en la escuela de maestros, que así se llama UBEN, en los profesorados terciarios, y sobre todo en la universidad pública, ¿no? Que ese es un gran orgullo Y en, que tenemos y en la nosotros. UNTREF, que es donde muchos de los que estamos acá hoy en este vivo te conocimos, tuvimos el placer de conocerte y tenerte como docente. Yo siempre cuento mi experiencia personal, que fue, bueno, yo empecé la carrera antes de tener a mi segundo hijo, antes de quedar embarazada. Después quedé embarazada, tuve que dejar la carrera y cuando la retomé fue todo un desafío. Y la primer materia que cursé fue Introducción a la Psicomotricidad, los sábados por la mañana con vos, y fuiste el motor que me motivó a poder seguir adelante y a poder darme cuenta que sí podía ser mamá, ser estudiante y ser profesional también todo al mismo tiempo. Así que bueno, yo personalmente tengo mucho para agradecerte, por eso para mí es un placer poder estar haciendo el vivo hoy acá con vos. Laura y Sofi, la verdad que en un momento pensamos, bueno, tiramos 3 papelitos dentro de una bolsa y sacamos uno y la que toca, toca. Pero bueno, yo estoy muy contenta de estar acá con vos. Y bueno, la idea es que en este espacio de compartir de este café psicomotor, todos los que son protagonistas, que fueron protagonistas y fueron parte de toda la construcción de la psicomotricidad en nuestro país, nos vayan contando un poquito cómo fue ese camino, cómo se fue construyendo, qué pensás vos sobre específicamente el área que más te interesa y donde más trabajás, que es la educación, cómo fue ese caminito, cómo fue entrando la psicomotricidad a la educación en nuestro país. Eh, Te damos la palabra para que nos cuentes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por lo que dijiste al comienzo. Y ahí hay uno de los secretos de la docencia, ¿no? Del ejercicio de la docencia, más al estilo freireriano, que es como a mí me gusta pensarla, y son no sé, pequeñas intervenciones, palabras, empujes, que uno va de alguna manera otorgando al otro. A veces también son límites, ¿no? Que hay que poner. Y que uno no sabe cuál es la profundidad de la huella que deja. Y me parece que también esto trae a colación algo de lo que es el sentido del trabajo en psicomotricidad, ¿no? Eh, que uno, digamos, no puede dimensionar cuáles son los efectos, ¿no? De la oportunidad del trabajo, del, digamos, de a dónde va a terminar, digamos, esa práctica que uno está haciendo. Y yo en realidad tengo, digamos, respecto de mi formación, como una cierta también marca ligado a los paradigmas o a los hitos de la psicomotricidad en la Argentina, porque en realidad mi primer acercamiento a la psicomotricidad fue en el profesorado de educación especial. No voy a enunciar décadas, pero todo se mide en décadas en realidad en este momento y a esta altura. Pero hace ya Acá muchos años. las chicas del ISPE dice que también te aman en el ISPE. Acabo de leer el comentario para que Ay, no puede sepas. ser, no puede ser porque no puede ser que me digan eso tan lindo también. Ay, yo los quiero mucho, a los estudiantes del IFE les digo que se parecen mucho a los de la UNTREF, laboriosos y alegres además para aprender. Entonces, bueno, estudié en el profesorado. Entonces, en el profesorado conocí una psicomotricidad de discapacidad intelectual, porque esa es la orientación que seguí, de pizarrón y de silla en realidad, porque el docente que le enseñaba la materia tenía corbata y se sentaba en el escritorio, pero fue tal, se ve que la transferencia, ¿no? Porque realmente era muy buen docente.
lo fue siempre, toda su vida, Luis Cinquini. Y él ahí me despertó, digamos, una cierta curiosidad. Y después, a medida que yo ejercía mi rol docente en las escuelas primarias, en general siempre en escuelas de alto nivel de vulnerabilidad, hoy se dicen asentamientos, pero en esa época decíamos villas de emergencia, que en realidad Sí, se denominaban, entonces donde los recursos didácticos tradicionales no alcanzaban, porque los chicos corrían por arriba de las mesas o de los bancos, realmente siempre fue una inquietud para mí el movimiento, ¿no? No sé si en ese momento era como si fuera el desborde del movimiento, o tal vez aquello que ocultaba el movimiento, porque en general eran historias de vida muy duras, ¿no? Muy crudas, y muy ligadas también a los tiempos que habíamos vivido, los tiempos históricos de la Argentina, porque esto fue en la ujú, década del 80, te lo estoy contando. claro. Entonces, después de eso me encuentro con Alicia Allende, quien fue una de las presidentes de la Asociación Argentina de Psicomotricidad, una muy querida colega y amiga, y ella me invita a ir a estudiar con Costalat. Entonces, nosotros vamos al Centro de Estudios en Psicomotricidad, que ustedes nombraban Sí, la conferencia que dieron, que dio Laura, y sí, fuimos ahí a ese lugar en la calle Agüero, en Recoleta, y ahí estudiamos la propuesta de Dalila Molina de Costalat, pero ya en persona, y realmente ahí fue muy grato ver a una verdadera trabajadora, ¿no? De la psicomotricidad en una línea, digamos, muy escolarizada, ¿no? Para esa época, pero muy ordenada, muy gradual, y que a nosotras como maestras recuperadoras, que trabajábamos también las dos en la misma escuela en ese momento, junto a Alicia, nos daban muchos elementos como muy metódicos para poder trabajar con los chicos, y realmente eran eficaces ujú, que hacíamos allí. claro. Y después de eso, Alicia misma también propone ir a la Escuela Argentina de Psicomotricidad. Y ahí voy a otro mundo completamente diferente, porque se veía, no, digamos, la actividad gradual, el apego al papel, digamos, o a los diferentes objetos mediadores, sino ya una cuestión más ligada a como si fuera diría, no quiero decir expresión corporal, pero sí, digamos, a una presencia del cuerpo y hasta la misma vestimenta de los que estaban allí, que eran como, no sé, Ujú, cientos, más o menos, mucha gente. Entonces ahí realmente hago una vuelta de campana respecto de mi saber psicomotor, ¿no? Entonces, como realmente estaba además relacionada a lo que era la salud y la educación, en ese momento eran prácticamente los dos únicos ámbitos que conocían. claro. Eh, y realmente ahí, sobre todo la formación corporal, que reconozco que es una formación corporal realmente muy interesante, muy diversa, ¿no? Así en lo que sería la construcción de las propias producciones corporales, ¿no? Muy diversas, de gran sensibilidad, de gran despliegue, en algún caso algún poco usadas, ¿no? También esa experiencia que Ujú, teníamos, lo cual eso fue directamente un antes y un después respecto de mi trabajo en psicomotricidad. Y yo creo que también fue un antes y un después en la práctica de la psicomotricidad en la Argentina. Una vez que termino mi formación, empiezo a trabajar, digamos, en consultorio, digamos, en psicomotricidad, con intervenciones también con niños muy pequeñitos, y a su vez surge prontamente, digamos, a los pocos años, la oportunidad de entrar a trabajar en la escuela de capacitación así se llamaba, digamos, y perfeccionamiento sí, docente en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual ahí puedo aplicar, sobre todo porque eran las escuelas de recuperación, digamos, aquellas, las únicas que dependían, y las también de irregulares motores que dependían del gobierno de la Municipalidad de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, claro. y ahí la práctica, la primera práctica, que eso también tiene que ver como si fueran con ciertos paradigmas, las primeras prácticas que hacíamos, que hacíamos junto con Ernesto Ferreira Monge, que fue mi maestro, que me condujo, digamos, en esas oportunidades, era realmente un trabajo este, muy al servicio de la psicomotricidad, al servicio de la educación, muy Tuviste cercano. unos maestros de lujo, todos los nombres que estás diciendo, la verdad que un lujo haber podido ser formada por todos ellos. Y ahí tengo que agradecer a Pilar Peña, que fue quien me anotició de que había una vacante, digamos, disponible en el equipo de educación especial, ¿no? Que fíjense cómo en realidad
en este caso las formaciones previas, a nosotros nos iban armando estas articulaciones, ¿no? Que en realidad toda la Ujú. historia de la psicomotricidad está poblada de articulaciones, ¿no? No solamente para el ámbito educativo, digamos, sino también para Sí, los otros ámbitos que se fueron desplegando con el paso del tiempo, ¿no? Porque en realidad articulaciones y aportes interdisciplinarios y de diferentes ramas de la ciencia y de otras disciplinas de la educación. totalmente, totalmente, pero que ninguna de estas áreas que surgen de aplicación, ¿no? Van Ujú, por fuera de los cambios que se producen en el conocimiento y los cambios sociales también, ¿no? Entonces, ujú, son como tal cual. diferentes intersticios en donde la psicomotricidad a su vez ofrece su saber y a su vez construye una epistemología sobre ese saber, ¿no? Que es lo que le pasa a las ciencias o a las disciplinas jóvenes. Eh, Ujú. Así que bueno, no sé, estoy pensando dónde me perdí, digamos, de la larga historia. Ferreira Monje. Claro, claro, y ahí, digamos, empecé a través, lo que les contaba era que hubo también como un cambio. Si por un lado había una oferta y un trabajo como más ligado al saber de la psicomotricidad, más ligado al esquema corporal, más ligado a las temáticas que por ahí nos interesaban a nosotros, ¿no? Transmitir, eh, Ujú, y que fue variando a lo largo del tiempo hacia una modo de ofrecerles eh, una especie de preocupación psicomotriz por la práctica educativa propiamente dicha. ¿No? No solo la ujú. práctica de la psicomotricidad, sino la práctica educativa del aula. ¿No? Entonces también ahí hubo un corrimiento. ¿No? Se dice en el ámbito de la capacitación de maestros se dice el impacto en las prácticas, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto de lo que vos Claro. aprendés en un curso de formación, en un espacio de formación, que también puede ser un espacio de horario de trabajo, vos lo llevas a la práctica? Eso es el impacto. Entonces, Claro. yo noté, digamos, esta especie de cambio eh, en, bueno, mi propio trabajo, En digamos, ¿no? Y en los en tu las propio áreas. trabajo, tal cual. Claro, Y más claro. trabajando en el aula, que desde siempre fue un espacio en el que se empiezan a observar y se ven todas las particularidades que tienen que ver con el momento social y con el momento histórico del país y de lo que va sucediendo culturalmente. Exacto, cuando ustedes me preguntaban, ahí aparecían unas preguntitas, no sé si me las preguntaban a mí, si se las preguntaban al auditorio tan ferviente acá que tenemos, Eran en realidad, preguntas que nos llegaban para vos. eran preguntas para mí, pues ustedes me decían, bueno, Eran ¿cómo preguntas que pensás? nos hacía la audiencia para Ah, vos. ay, el auditorio, bueno, perfecto. Entonces, como nos debemos, no sé si ya terminamos esta parte y pasamos al auditorio, a responder al auditorio, vos me dirás, ¿no? Por ahí un poco para terminar, primero voy a terminar el tema de la historia, que en realidad, digamos, una gran oportunidad de crecimiento, digamos, profesional y sobre todo de difusión de la disciplina como un oficio, ¿no? Del cual se puede vivir, se puede crecer y se puede no sé, satisfacer el ansia de conocimiento, es la llegada hace 20 años de la psicomotricidad de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que se dio también en un movimiento paralelo con otras universidades, de la mano de Leticia González, que nos ha formado, digamos, a la gran parte de quienes trabajamos allí, y me parece que fue esta oportunidad de hacer un salto cualitativo respecto de lo que sería la epistemología de la psicomotricidad, ¿no? Eh, que, que realmente, y además una posibilidad de alguna manera de permear, ¿no? Las otras disciplinas y las otras prácticas y a su vez de aportar a morigerar el sufrimiento humano, ¿no? Que en definitiva ese es el sentido, ¿no? A través de Y nuestro también distinto mediador que es el cuerpo. Y también como una construcción de esta identidad y de esta pertenencia que tenemos todos aquellos que elegimos esta carrera. Yo creo que eso fue uno también de los grandes cambios que trajo la licenciatura universitaria en psicomotricidad. Exactamente, y todas las vías que se abren, ¿no? Que son las que están ahora en juego. Por eso realmente yo estoy muy agradecida y muy orgullosa además de pertenecer
a la educación pública, universitaria, terciaria también. Bueno, y si quieren pasamos a responder algunas de esas preguntas, o por lo menos al intentar pensar esas preguntas tan interesantes que la doctora nos había aportado, ¿no? Cuando ustedes dicen, había una pregunta que decía cómo pensar ambas disciplinas, yo creo, en realidad creo, más estoy Ujú. casi convencida, que este, no podemos hablar de paridades o de entidades parejas entre la psicomotricidad y la educación. Yo creo que son cuestiones de diferente envergadura. Es decir, la psicomotricidad es una disciplina joven, novel, de articulación, eso sí, y la Ujú. educación realmente, bueno, tiene otra trayectoria, otro tamaño. Podríamos decir que había cuestiones de diferencia de Sí, tamaño acá. otro Es una tamaño ciencia. y otra construcción teórica también. Tiene como un recorrido y una construcción. Yo digo que más allá de esta diferencia, que todos los que estamos transitando la formación en psicomotricidad en este momento, tenemos como la super fortuna y un beneficio que quizás no tienen otras carreras como la educación, que es poder estar siendo pares de alguna manera de los grandes constructores y las grandes constructoras de la psicomotricidad. Somos contemporáneos de los que hacen a la psicomotricidad. De repente estudiamos contextos de docentes que tenemos ahí, con los cuales podemos interactuar, conversar, preguntar, que quizás los que somos docentes también y tuvimos una formación en docencia, es como que eso se hace un poco más lejano. Uno no puede dialogar con los textos, pero no puede dialogar con los autores. Por ahora, exactamente. Bueno, es cierto, sí, sí, sí. Yo igualmente pienso que considerando y viendo, digamos, esta diferencia de magnitudes, eh, nosotros podríamos pensar, ¿no? Digamos, como una situación de cercanía o de amistad, ¿no? En la amistad uno se aproxima al otro y va construyendo de a poco. Eh, Así que me parece que eso es central. Y nosotros antes hablábamos de los cambios, ¿no? Que se van produciendo. El hecho de que el paradigma de la, digamos, de Morán, ¿no? De la complejidad, nos permite como poder de alguna forma diversificar el objeto de conocimiento, ¿no? Que es que no solamente es una suma de partecitas, ¿no? Sino que es Exactamente. una, una, una realidad que es multifacética, y justamente en esa posibilidad de que el conocimiento es una realidad multifacética, al igual que la realidad también, entonces Ujú. en ese dibujamiento de las fronteras es que uno puede, de alguna manera, empezar a dialogar y a construir, ¿no? A construir como situaciones, este, digamos yo, digámosle, transversales o situaciones entre, ¿no? Así que me parece que en esas especies de intersticios que va dejando, de alguna manera la educación bueno, que justamente como decimos, bueno, tiene trayectoria, tiene un sentido, tiene fines, tiene definiciones Ujú. políticas que en realidad nos van a permitir a nosotros accionar o no, también, que eso es importante, y que de alguna manera lo tenemos que, como a esa instancia de interrelación, aprovechar, ¿no? Es decir, aprovechar, ¿no? Nosotros tenemos algo para decir y mucho para aportar y para nutrir, pero a su vez el otro también. Nos permite en esas especies de intersticios que se van armando, en estos cambios, ¿no? De paradigmas, nos permite, digamos, como algunas oportunidades que no tendrán que ser aprovechadas ni para imponer, ni para juzgar, ni para moralizar, sino justamente ¿No? Para enriquecer. para enriquecer. Exactamente, a mí me parece que eso es Exactamente. importante. Nosotros tampoco para invadir, ¿no? O también para etiquetar, ¿no? Que a veces también uno colabora, digamos, en ese tipo de cosas. Yo creo que justamente en estas, sobre todo lo vimos en los últimos años, ¿no? Que hay como ciertos impulsos, ciertas pulsiones de cambio, ¿no? Que de alguna manera en estos sistemas que por ahí aparecen como muy burocratizados, como Mm. digamos, como indiferentes
o no permeables a los cambios, siempre se producen algún tipo de huequito por donde nosotros podemos intervenir. Así que me parece que eso es interesante. Yo siempre les planteo, digamos, y siempre me gusta transmitir una cuestión de respeto, ¿no? De respeto a los destinatarios, de respeto a todos los actores digamos, que se hallan, digamos, dentro del campo educativo. Sí. Y me parece también algo interesante de lo cual yo puedo dar fe, que en realidad siempre hay también alguna especie de, no digo héroe, pero sí algún avesado, que dentro de esas especies de estructuras que son como por ahí muy tradicionales, se animan, que innovan. Entonces, en realidad eso es con ellos con los que uno tiene que, de alguna forma, tomarse del brazo y seguir adelante, aliarse, ¿no? y seguir empujando. Acá Sofi nos pregunta cómo pensar desde la psicomotricidad justamente los cambios que la pandemia vino a traer en el encuentro con los otros y con las otras. Porque también este cambio tan importante que se está dando en este momento en la educación respecto a la virtualidad y esta nueva modalidad de dar clases, vino a traer una revisión de qué lugar ocupa el cuerpo también, el cuerpo de los niños y las niñas en este momento en la educación. Bueno, en realidad es así. La situación de la pandemia nos vino de alguna forma, a desnudar muchas cuestiones. Yo creo que una vez que pudimos superar ese estado de, no digo sofocación, digo más bien de estar atónitos, ¿no? De quedarnos atónitos, que fue lo primero que nos pasó, ¿no? Entonces, Sí. en esta especie de dar vuelta, como si uno diera vuelta una media, se nos dio vueltas todas las certezas con las cuales contábamos. De nuestra realidad íntima, de nuestra realidad social, de nuestra realidad laboral. Entonces pienso que una vez que pudimos más o menos sacudirnos, ¿no? Esa especie de aturdimiento, ¿no? Que un poco ese me parece que fue la primera palabra que nos puede ayudar a comprender, ahí empezamos a reposicionarnos. Y a mí me parece que una de las cuestiones centrales es poder escuchar, es decir, escuchar qué es lo que pasa, ¿no? Y también poder ver, ¿no? En algún punto hay situaciones que directamente nos enseguecen, ¿no? Me parece que la desigualdad como categoría, digamos, de investigación, tomó rostro y tomó forma. Me parece que eso tal vez sea lo más grave y lo más escandalizante, digamos, de alguna manera. Me parece que la desigualdad en las condiciones de vida, la desigualdad en el acceso, la desigualdad también en las condiciones de la intemperie que a cada uno le tocó transitar, me parece que es lo más importante. Y yo creo que mientras nosotros podamos de alguna manera ponerle este oído humano a estas situaciones, las situaciones que uno pueda no solamente ver, mensurar, sino también suponer, porque en realidad no tenemos la perfecta, tenemos algunos indicios, pero tampoco sabemos cuáles van a ser los efectos realmente de esta pandemia, porque tampoco sabemos, tenemos algunos indicios, pero no sabemos cuál es el fin cierto, ¿no? Y algunos niños están en situaciones de mayor vulnerabilidad todavía que otros, ¿no? Que antes. Entonces, exactamente. Me parece que la palabra delicadeza, hay que tener delicadeza en las intervenciones, delicadeza en pensar al otro, decir delicadeza en que lo que le vas a pedir también al otro, ¿no? Yo creo que dentro de todo, digamos, de toda esta situación que nos llevó a repensarnos dentro de la docencia y también dentro de la psicomotricidad, yo por lo menos personalmente rescato que lo positivo fue que la diversidad se hizo aún más presente y que nos obligó de alguna manera esta situación a pensar en formas aún más diversas de intervenir desde la educación y desde nuestro rol como psicomotricistas con los niños, con las niñas en este caso, con los adolescentes. Yo creo que esto fue como un gran movimiento de salir del eje, de pensar la diversidad desde otro lugar y de poner en marcha otros dispositivos más diversos para poder
alojar a todos estos niños y todas estas niñas que están atravesando también, como decís vos, situaciones muy delicadas. Exactamente, yo igualmente creo que a nosotros desde el punto de vista psicomotor y con esta especie de tendencia que tenemos al encuentro, ¿no? Al encuentro, a la cercanía, a la temperatura, ¿no? del otro, y al modo de trabajo que tenemos también, que es el modo de trabajo con el otro adentro, digamos, de un determinado espacio, y bueno, muchas veces con los padres, sin los padres, con los hermanos, sin los hermanos, ¿no? Dentro de un aula, en un seminario, digamos, me parece que también nos llevó a poder, de alguna manera, habitar la virtualidad y las nuevas tecnologías de otra manera. Es decir, nosotros creo que desde la psicomotricidad nos reconciliamos con las nuevas tecnologías. Es decir, vimos Sí. que pueden ser también amigables, que pueden ser un medio y que también se puede trabajar mediados por la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, la Eso fue un gran variedad, descubrimiento. la variedad del ingenio, yo creo que después podemos formar como el repertorio, ¿no? de las intervenciones que Sí, también de tecnología. Me parece que ese es uno de los aprendizajes que sacamos. Eh, pero igualmente a mí me parece que hay como una cuestión también de aprender a escuchar y aprender a mirar al otro de otra manera, ¿no? que también hubo que construirla, ¿no? para también poder sí, encontrar formas de intervenir. Tal vez creo que lo más sencillo haya sido adecuarnos a las aulas virtuales, es decir, para quienes trabajamos en educación y mientras cuentes con los dispositivos, porque el punto es ese, mientras cuentes con los sí. dispositivos, ¿eh? Tengas los recursos Igualmente, necesarios. exactamente, mientras cuente con los dispositivos, decía, la directora de UNESCO que en Europa se habían acordado, se habían conveniado como ciertas ayudas de las empresas de telefonía, digamos, para poder garantizar el Wi-Fi, ¿no? Entonces yo pensaba, digo, bueno, ojalá hubiéramos podido contar con ese tipo de compromiso, ¿no? Respecto de la Hubiese sido, facilitación, ¿no? De hubiese aquellos sido que una gran herramienta. exactamente, exactamente. Creo que en ese punto todavía tenemos una asignatura pendiente, ¿no? A veces le cargamos al Estado todas las, las responsabilidades, ¿no? De resolver todo. Pero fíjate qué lindo ejemplo ahí, ¿no? Por ejemplo, que Sí, definitivamente. en un barrio, Y aparte un ¿no? compromiso Ayudaron solidario, datos, un, exactamente, un, para un compromiso solidario desde los espacios privados también, que es importante. exactamente, exactamente, exactamente. Acá Bien, Lau nos pregunta cómo alojamos el cuerpo del y de la docente para disponerse al proceso de enseñanza-aprendizaje. bien. Ay, qué preguntas tan interesantes. En realidad, a mí me parece que el alojo, digamos, al cuerpo tiene que ver primero con poder hacer lugar a lo que sucede en el propio cuerpo. Cuando nosotros trabajamos disponibilidad corporal del docente, nosotros no trabajamos la disponibilidad corporal como un ente abstracto. La disponibilidad corporal está absolutamente relacionada a aquel que la aporta, ¿no? Y a su realidad. A mí me gusta siempre poner como objetivo instrumentar, ¿no? Instrumentar con la ampliación de la disponibilidad corporal o con la puesta a punto de la disponibilidad corporal, ¿no? Como esta especie de capacidad sensible, sensitiva, ¿no? De poder percibirse y también de esa manera poder estar resonando, poder estar resonando con el otro, ¿no? Eh, ya sea porque el otro te produce alguna incógnita, pero también porque a veces el otro te produce un cierto fastidio o enojo, ¿no? Que son todas las cuestiones que pueden pasar en las relaciones interhumanas. Sí. Así que me parece que fundamentalmente hay que primero hacer lugar a la disponibilidad corporal, hacer lugar a la escucha del propio cuerpo. Me parece que hay como una especie, yo lo escribí en un artículo que se llama Narraciones Corporales, como que el primer movimiento es el poder hacer una especie de reversión sobre sí mismo, como que uno se vuelve sobre sí mismo, se mira a sí mismo y de ahí puede mirar hacia afuera de nuevo.
¿no? Así que me parece que esa es la primera cuestión. Yo creo que los docentes cuentan mucho con esa disponibilidad, a veces en forma, digamos, intuitiva, pero sobre todo aquellos que se preguntan, ¿no? Por el cuerpo, ya tienen una inquietud, ya tienen un interrogante, ya de alguna manera tienen esa disponibilidad activada, ¿no? Y son realmente como muy capaces y muy hábiles en las intervenciones que pueden hacer, ¿no? Yo lo que creo Y que sobre todo cuando no cuenta, o sea, cuando lo hacen desde lo intuitivo. Muchas veces se puede observar un montón de docentes que están haciendo un montón de intervenciones en las aulas que intuitivamente son muy acertadas. Entonces, poder brindarles más herramientas para que esto se pueda ampliar y sea más efectivo estaría buenísimo. sí, sí. Yo no sé si la pregunta de Laura era para esta situación de pandemia, porque en realidad también ahora es como que nosotros estamos tan atravesados por esta situación contextual, ¿no es cierto? Y estamos verdaderamente, bueno, situados todavía atravesando, digamos, este maremoto, digamos, ¿no? Porque no es solo una tormenta, nos resulta como difícil volver a pensarnos en esa normalidad, es decir, aquello que nosotros conocíamos como fue la vida de las aulas, ¿eh? Eso que dice Sí. Philip Jackson, dice todos los días, X cantidad de americanos se levantan, toman su vianda y se van a la escuela, ¿no? Así lo relata él. Me parece que estamos como muy tomados también por esta realidad contextual, ¿no? Por esta realidad contextual, por esta cuestión de la virtualidad, por la cuestión de la distancia, ¿no? Que es lo que atraviesa. Pero la humanidad es tan potente que se carga a pesar de la mediación, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿se puede alojar al cuerpo a partir de la virtualidad? Sí, se puede alojar al cuerpo y se puede también comprender e incluir a la disponibilidad corporal en esa distancia. No sé si respondo la pregunta de... Yo creo que sí, acá Lau dice la reversibilidad como proceso de construcción y flexibilidad del rol docente. Yo creo que es parte de esta construcción de la que nos estás contando. Sí, a mí me parece, mira, va justo en sintonía con lo que había pensado, porque una de las preguntas era qué relaciones no se establecen entre la psicomotricidad y la educación, ¿no? Y yo había puesto la palabra reciprocidad, ¿no? La palabra reciprocidad, que es una palabra que usa Julia Guerra, con bastante frecuencia, él la dirige a los intercambios entre madre y bebé, ¿no? Pero nosotros también la podemos pensar acá. Me parece que participa un perro, ¿no? De la charla también ahí que se está Sí, escuchando un sí, perrito, sí, perrito es ladrador, de mi digamos. casa, es de mi casa, de mi casa, sí, Exactamente, nos les pido mil acompaña, disculpas, nos pero acompaña para amenizar, no, pero me causa gracia, porque voy tomándole la temperatura, si le interesa lo que digo, sí, ladra más, bueno, la este, vida familiar está incluida acá en el vivo. totalmente, totalmente, bueno, pero hay cuestiones como muy simpáticas también, ¿no? Y eso que tengo amordazados a los chicos atrás de la puerta. Bueno, dales un beso a tus hijos. Bueno, yo había pensado en estas cuestiones de las relaciones, de, bueno, ¿para qué necesitaría la psicomotricidad de la educación o para qué necesita al revés, ¿no? Digamos, la pregunta al revés era, ¿para qué necesita la educación de la psicomotricidad o para qué necesita la psicomotricidad de la educación? Y a mí me parece que hay como una especie de nutrición recíproca, es decir, la educación necesitaría a la psicomotricidad primero para de alguna forma producir bienestar, digamos, por decirlo así en una especie de máxima, ¿no? Para producir Sí. bienestar, ¿no? A nivel general. Y a su vez, la psicomotricidad necesita la educación para también ensayarse, no solamente para intervenir y para producir, digamos, efectos y transformaciones respecto del cuerpo y respecto de todos los contenidos que podemos estar en la psicomotricidad, que son mucho más que decir solo el cuerpo, ¿no? Así como titulado. ¿Puedo no alejarme un minuto para prender la luz? Sí, por favor. Porque estoy acá, me siento en la Sí, penumbra, en perdón, la penumbra, ya perdón se al nos está público, cayendo el sol. perdón al público presente. Realmente, bueno, la psicomotricidad en realidad, yo decía, bueno, amplía su saber práctico, ¿no? En estas intervenciones que son diversas, para ensayar sus teorías, de alguna manera, para
tomar como si fuera un cierto rol de termómetro, ¿no? De termómetro de antídoto de los malestares, ¿no? De alguna manera, para morigerar, ¿no? Ujú. Y por el otro lado, me parece que respecto a lo que puede, en qué puede nutrirse, ¿no? La educación de la psicomotricidad, recién hablamos de la palabra instrumental. Instrumental es una buena palabra, ¿no? En un sentido amplio. Decíamos, Ujú. bueno, a los docentes con su disponibilidad corporal, a las prácticas las prácticas, digo, las prácticas educativas en el sentido clásico de la palabra didáctica, ¿no? Sí, Por ahí con algunos recursos técnicos inclusive, ¿no? Para mejorar los climas de clase, para también, en el sentido de ligar, de esa frase que ustedes pusieron para abrirla, para publicitar, digamos, mi participación de hoy, de alguna manera poder encontrar palabras que enuncian, ¿no? Lo que les sucede a los diferentes actores educativos, ¿no? Y por el otro lado, creo que fundamentalmente para poder incluir las resonancias, ¿no? Del cuerpo en la educación. Y no solamente para prevenir dificultades o perturbaciones, que esa era como una de las premisas, ¿no? Clásicas, digamos, de la sí. en la educación. Eh, Me parece que cuando ustedes decían, había otra pregunta que decía, bueno, ¿qué aportes no se pueden brindar la una a la otra? Eh, Acá, digamos, me parece que es central que nosotros como psicomotricistas comprendamos que la educación eh, es, digamos, todavía es un elemento masivo, indiscutido, digamos, es una cuestión de derecho y es el único camino posible para la transformación social. Es así, eso es la educación. La educación sigue teniendo un poder empoderante, ¿no? De alguna manera, empoderante de los otros, empoderante de los sujetos, y ojalá siempre haya muchas decisiones de política que empoderen a la educación, que la nutran a la educación, que hagan que justamente que la educación pública es tan vapuleada, digamos, realmente pueda contar, sí, con nutriciones de disciplina y con aportes de disciplina, como es la psicomotricidad y algunas otras que a lo mejor vayan a surgir a lo largo del tiempo, que también es posible, Yo ¿no? a veces pienso esto de tanto los aportes, o sea, cuando uno piensa en aportes, piensa que, o al menos yo lo veo como algo unidireccional, como que esto tiene para aportarte, para sumarte, para enriquecerte a vos, y creo que tenemos que empezar a pensarlo como intercambios en realidad. O sea, cuáles son los intercambios que se producen entre la psicomotricidad y la educación, cuáles son los intercambios entre la psicopedagogía y la educación. O sea, empezar a pensarlo desde el lugar de intercambio, desde algo que es un camino de ida y vuelta. Yo creo que lo que realmente cambia dentro de la educación con la psicomotricidad también es la mirada hacia el otro y la mirada hacia esa forma de ser y estar particular que tiene el otro. Creo que eso es lo que hace más sutil la participación de la psicomotricidad en la educación. Eso que decís es cierto. Es cierto que cuando uno, digamos, de alguna manera ubica al jugar, ubica a la relajación, ubica digamos, a las resonancias tónico-emocionales, a ciertos valores justamente de la mirada y de la escucha, eh, realmente se producen, es cierto, se producen modificaciones, y no es que tengan que ser, digamos, uno habitualmente conoce, bueno, en tal institución hay un taller de psicomotricidad, en otra institución hay un equipo técnico que tiene, digamos, un psicomotricista que trabaja con grupos, decimos en otra escuela, por ahí en un maternal también, digamos, hay un psicomotricista trabajando, pero también puede haber un docente que se anime a implementar algunas experiencias que hagan del juego corporal alguna cuestión interesante. Y en ese sentido me parece que hay que compartir estos saberes y estas Ujú. formas de trabajo de la disciplina. Me parece que hay que permitir, digamos, estas cuestiones. Y por otra parte, además,
a mí me parece que en esta masividad de la educación y en este sitio, porque yo digo, bueno, que la educación es el sitio en donde están estos otros con los cuales nosotros podemos Ujú. trabajar, ¿no? Eh, de cualquier instancia, ¿no? Digamos, una instancia es una organización de tipo jerárquico, ¿cierto? Bueno, por ahí guarda estas relaciones de organización, ¿no? Pero Sí. justamente yo he trabajado personalmente en instituciones y en momentos institucionales por ahí de mucha confusión o de desorganización que justamente te permiten experimentar, te permiten hacer experiencias y te permiten Ujú. justamente en la intimidad de los encuentros con los otros, muy lindas experiencias que son experiencias constructivas. Y a mí me parece que ahí, digamos, sobre las cuestiones que a la psicomotricidad, ¿no? Por ahí le quedan todavía pendientes, está el escribir y el teorizar sobre las propias experiencias. Me parece que todavía, y en eso hay que alentar a los jóvenes a que escriban, a que se animen y que disientan también, que se puede disentir también con la escritura, ¿no? Que me parece que es una asignatura pendiente. Acá pregunta Martina si crees que la psicomotricidad debiera ser un eje transversal en diversos ámbitos, no solo en la educación, sino, dice, como hoy pensamos en las cuestiones de género como eje transversal en todos los ámbitos. Si la psicomotricidad debería tener ese lugar también. Yo creo que es interesante la pregunta que hace Martina, le agradecemos. Eh, a mí me parece que justamente hay una cuestión de, sí, de multireferencialidad, me parece, ¿no? Entonces, sí, la psicomotricidad puede entrar en diálogo y los psicomotricistas también. Así que, bueno, realmente sería como una aspiración poder tener un lugar de transversalidad, ¿no? Y de acompañamiento. Yo creo que perfectamente se puede entrar en diálogo con estas temáticas que van ocupando nuestra agenda, porque son justamente temáticas que hacen al progreso del pensamiento humano, ¿no? Y del Ujú. descubrimiento humano, ¿no? Entonces, me parece que sí, pueden ser agendas transversales y la psicomotricidad puede participar de esa agenda transversal, pero no la psicomotricidad solita, porque ahí viene otra cuestión, es la psicomotricidad en relación con otras disciplinas, encontrándose con otras disciplinas, discutiendo con otras disciplinas, amigándose. Me gusta la palabra amigarse, me gustó y me Sí. gustó el que le estoy poniendo por todos No, lados. no, está muy bueno. Yo podría escucharte, o sea, me podría quedar acá escuchándote toda la vida. Me parece maravilloso compartir con vos este espacio. Otras de las preguntas que teníamos, que nos había hecho el público presente y que debemos hacerte, es respecto a tu participación justamente en la UNTREF, si este año vas a volver a dar introducción, este cuatrimestre que empieza. Yo no sé de dónde vienen esas preguntas, pero ustedes me No están sé poniendo en quién hizo esas situación preguntas. comprometida, en situación comprometida. Nos dio Yo no justo puedo el timing adelantar. porque ya la semana que viene estamos inscribiéndonos en las materias, así que no estaríamos justo en el timing perfecto. Bueno, bueno, si hay mucha gente que desea que yo vuelva, digamos, a la introducción, que volvamos en realidad, porque nosotros no trabajamos solos nunca, esto es una enorme ventaja con la que contamos. Si lo desean, por ahí se les cumple, se les hace realidad el sueño, decirle a quienes preguntan Ay, por mi regreso. les, Yo estaba con les una voy a pretensión preguntar. transitoria, pero no les voy a adelantar nada, porque como Preguntaron, todavía no está publicada la oferta, si no voy a adelantar nada que me comprometa después con mis propios correcciones. no puedo asegurar ni negar de que quizás pueda comenzar introducción este cuatrimestre. Sería retomar. Hay muchas posibilidades, decirle a la persona que pregunta. Mira, justamente tenemos varias personas en el público presente que comienzan el recorrido en la carrera este cuatrimestre y que estuvieron pidiendo recomendaciones para qué materias cursar para empezar y bueno, nada, esto es una muy buena noticia para ellas. Suspensión ¿Y cómo transitoria. tuviste experiencia este cuatrimestre en particular, en dar clases a través de la virtualidad?
Sí, porque nosotros trabajamos en las diplomaturas, es decir, yo trabajé en el equipo de Ujú. las diplomaturas de psicomotricidad de educación y de psicomotricidad medio acuático, que coordinan en el primer caso Mariana Marasti y en el segundo caso Alejandro Papandrea, y nosotros dimos clases virtuales, sí, sí, esa combinación que hubo en el primer momento, vieron que era WhatsApp virtual, aula Sí, virtual, y los medios de encuentro, Meet, Zoom y demás, ¿no? Jitsi Meet también, que que se fuimos, recomienda mucho, fuimos probando anduvo todo bien. Sí, en todas las materias, hasta sí, encontrar sí, sí, sí. el lugar justo. Fue un desafío, fue vertiginoso en realidad, si a mí me permiten, sobre todo en el primer momento, pero fue intenso y fue realmente eh, muy movilizante, porque en realidad yo ya había tenido la experiencia a través de otras formaciones virtuales, de que realmente la virtualidad también se carga de todos aquellos sentimientos humanos. Entonces uno siente interés, adhesión, rechazo, desinterés, ¿no? A través de los medios virtuales, es decir, se puede, digamos, se puede llegar a... El punto es contar o no contar con la materialidad de la conectividad, digamos. Eso marca la Sí. diferencia, ¿no? Pero después, una vez Y que vos perdón, entras tenemos para en el... destacar también que la UNTREF tuvo el despliegue de toda la plataforma virtual en tiempo récord, que facilitó un montón la cursada de todas las que eran materias presenciales. Eh, Tuvieron una velocidad para ampliar la plataforma virtual y hacer que todas las cursadas presenciales se pasaran a virtual, y eso fue una gran herramienta con la que contamos todos los estudiantes. Exactamente, porque además de la masividad, ¿no? Y ya que veo que ahí estaban los estudiantes del ISPE también, digamos, ya un equipo muy generoso, ya digamos con anterioridad contábamos, con lo cual ya teníamos alguna experiencia, pero no digamos en la ejecución, digamos, real y concreta o con una mediación exclusiva, ¿no? Como puede ser una aula virtual. Sí, sí, sí. Y en el caso de la universidad, tal como vos decís, de Tutero, la velocidad y la magnitud de la respuesta también que fue impecable y además del acompañamiento de colegas especialistas, ¿no? Que fue realmente muy, Sí. muy, muy interesante y, digamos, como muy generoso, ¿no? Porque la verdad que nos han acompañado muchísimo, nos han escuchado y han resuelto, digamos, nuestros problemas también. Bueno, Eso como muy puntual. nos van quedando algunos pocos minutos, pero nosotras estamos pensando en cerrar todos estos encuentros del Café Psicomotor con una pregunta en común que ya le hicimos a Inés Barbeito, que le hicimos a Nilda esta semana que pasó, este lunes, y es o sea, ¿qué te gustaría decirle a vos o qué le dejarías vos a la psicomotricidad y a quienes vienen construyéndose y transitando y atravesando la psicomotricidad en este momento? O sea, ¿qué mensaje, qué palabras, qué es lo que te gustaría decirles a todos ellos? Ay, qué pregunta difícil. Bueno, a mí me Por eso te di gustaría tiempo, te la hice con alentarlos, tiempo para que lo puedas decir tranquila. a mí me gustaría alentarlos a que realmente nunca pierdan primero sus ideales respecto de la disciplina. Que se piensen siempre como profesionales un pasito más adelante, que sean siempre muy éticos y muy nobles en el posicionamiento, eh, respetuoso del otro y también respetuoso de su trabajo, con lo cual eso implica una práctica revisada. Una práctica revisada es una práctica que implique pensar con otro eh, sobre lo que están haciendo. Que siempre guarden primero a estudiar a los antiguos, como vos decías, a los clásicos y también Ujú. a estudiar a los modernos, eh, que eso es algo que a mí me parece que es fundamental, y que se animen, como decía antes, a escribir. Es decir, la psicomotricidad prácticamente es una disciplina en busca de muchos más autores todavía de los que hay. Entonces, me Ujú. parece que hay que poder dar cuenta, aunque eso implique un riesgo, ¿no? Porque hablar y tomar definiciones
en lugares públicos como este, por ejemplo, es un riesgo. Escribir un artículo también es un riesgo, ¿no? Porque uno tiene que enunciar una palabra y después tiene que poder defenderla, ¿no? Y a veces hay quienes acuerdan y hay quienes no. Entonces, en ese sentido hay que poder ser valiente, ¿no? En defender su palabra. Y, y yo realmente quiero destacar también que me gustaría que les pasara un poco de lo que a mí me pasó, ¿no? Que, este, que bueno, que siempre he tenido oportunidades muy interesantes para poder seguir creciendo en las dos esferas. En este caso, en el enseñar psicomotricidad, ¿no? Que por ahí es una de las cuestiones que a mí más me gusta, pero no es lo único que hago, ¿no? Y también destacar las posibilidades y las ofertas, ¿no? Digamos, tanto de la coordinación de la licenciatura en psicomotricidad, con Leticia, digamos, en la cabeza, Leticia González, la licenciada, sino también que me ha pasado que me ha llamado eh, Marta Goldman para dar clases en su posgrado de atención temprana, por ejemplo, y eso para mí resultó una situación de orgullo, es una Maravilloso. experiencia muy interesante, y también Débora Schogel para trabajar en especialización en desarrollo psicomotor de primera infancia también en el IKS desde el año pasado, y eso también a mí me resulta como una especie de reconocimiento, digamos, interesante también de mi trayectoria. Así que yo quisiera transmitirles eso, y que además nunca pierdan la creatividad como ustedes, que han hecho, digamos, y creado este espacio Habitarte, que realmente viene bueno, a poblar un espacio novedoso, ¿no? Me parece, y a desacartonar un poco a la psicomotricidad y a, y a quienes los escuchamos también. La verdad que para nosotras, bueno, acá empezaron a aparecer miles y miles de agradecimientos hacia vos, obviamente, hacia tu modo de enseñar, hacia tu modo de compartir. La verdad que una de las cosas que nosotros rescatamos siempre y que creo que es lo que más admiramos todos los estudiantes es tu generosidad. O sea, tu generosidad y tu humildad al momento del compartir. Realmente no es tan sencillo de encontrar. Yo tengo muchos años de formación, digamos, de tránsito en formaciones, de estudio, y la verdad que no es tan sencillo de encontrar un docente de tu nivel que transmita y que sea tan humilde y tan generoso para compartir lo que sabe y para brindarte un montón de herramientas. La verdad que tus palabras siempre son de aliento, siempre estás empujando a los estudiantes y a las estudiantes a dar un pasito más. Esto que decías de animarnos a escribir, a poder contar un poquito también cuál es nuestra posición. Rescato también lo que decía Inés, que seamos valientes, pero que también sepamos y seamos conscientes de que nuestra posición está siempre en construcción. Entonces, que bueno, ser valiente, empezar a escribir y bueno, y si después cambio la forma de pensar, bueno, también eso es parte del aprendizaje y es parte de este proceso de ir construyendo nuestra posición. Así que bueno, queremos agradecerte infinitamente con Sofi y con Lau que hayas aceptado esta propuesta. Para nosotros fue un placer enorme poder compartir este espacio con vos. Y no sé si nos querés decir algo más, yo sigo leyendo los comentarios que son siempre de agradecimiento. No No, sé la si verdad que querés decir algo más. estoy conmovida, no sé si me sale alguna declaración completa. No me brotan las palabras, como me dice Marina Marcin, no me están brotando las palabras en este momento, pero me emocionaron mucho. Se ve que ya estoy mayor también. Así que, no, les agradezco y justamente vuelvo al principio, que es que uno no sabe en su situación de trabajo con otros cuáles son los efectos de las acciones, de las intervenciones, ¿no? Porque no solamente de las palabras, ¿no? Que siempre tienen que ir unidas a los hechos, ¿no? Si lo que uno dice con lo que uno hace. Así que para mí es muy grato escucharlos y espero que haya sido interesante la conversación y que a quienes estén queriendo estudiar psicomotricidad se animen y a quienes están entrando a, a- a, digamos, hacer alguna formación relacionada, relativa, que también lo hagan y lo hagan con gusto y puedan encontrar herramientas y aprovisionarse
nutrirse y sobre todo crecer, ¿no? Humanamente. Bueno, entonces, bueno, les agradecemos a todos los que estuvieron acá escuchando a Susana por haberse conectado, por haber estado acompañándonos. Y bueno, ya nos queda un minutito, ya 30 segundos nos quedan del vivo, así que bueno, te mandamos un beso enorme. Muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, los invitamos a que sigan mirando los encuentros de Café Psicomotor, que ahora el lunes va a estar Madi Alvarado, que es la creadora de revista de psicomotricidad, compartiendo su experiencia con nosotras. Y bueno, y se vienen nuevos invitados también que vamos a publicar.